Bueno, mis amados, estamos ahorita cantando una alabanza acerca de cuán grande y poderoso es nuestro Dios, ¿cierto? Y muchas veces lo cantamos, que Dios es grande, que Dios es poderoso, pero pocas veces nos sentamos a analizar cuán grande y poderoso es nuestro Dios. Todos dicen, no, Dios es grande, aunque nadie lo ha visto. No, Dios es poderoso, aunque no hemos visto en este tiempo lo que el Señor ha hecho de la manera que le hizo con Egipto, las 10 plagas, con lo que pasó con Moisés. Y yo quiero que nos hagamos en esta mañana una imagen de lo que le pasó a Moisés hablando con Dios, porque Dios sigue hablando, Dios no se ha callado. A lo largo de la historia, solamente durante 400 años, Dios no le habló a la tierra, que es el periodo comprendido entre el libro de Malaquías y el Nuevo Testamento. Por 400 años Dios no habló, se quedó en silencio, no le habló a ningún hombre, quedó callado. Y ya cuando vino Jesús empezó a hablar y sigue hablando y continuará hablando a todo aquel que se disponga a escucharlo y que quiera obedecerlo. Porque a Dios no le gusta perder saliva. Él le habla al que lo quiere escuchar y que quiere obedecer. Dios no le gusta perder el tiempo de Dios, aunque Él es el dueño del tiempo. Entonces, cuando nosotros vamos al libro del Éxodo, esto es una pequeña introducción. Todavía no les voy a dar el versículo. Cuando vamos entre el libro del Éxodo, entre los capítulos 20 y 23, encontramos cómo es que Dios se le revela a Moisés. Ya se le había revelado a través de la zarza ardiente. Una zarza que nunca se consumió, aunque ardía en fuego. Esa era la presencia del Dios vivo. Pero luego cuando ya los saca después de las 10 plagas de Egipto y los lleva al monte Sinaí, es cuando el Señor empieza a revelarle al pueblo cuál es el propósito, para qué los quiere Dios, por qué Dios se ha acercado al hombre. Y empieza con hacer apartar a Moisés y lo lleva delante del pueblo porque Dios empieza a tener un conversatorio con Moisés y Dios hablaba desde la montaña. Y en ese primer encuentro de Dios con su pueblo, escuchando, porque el pueblo solamente había visto las maravillas, las señales, lo prodigio, todo lo que el Señor hizo en Egipto. Pero ese día ya empezaron a escuchar a Dios. Entonces dice la palabra que era tanta, porque Dios dice la palabra que el Señor descendió sobre el monte Sinaí y que el monte temblaba y humeaba y salía fuego. Pues claro, ¿quién no se va a asustar al ver que la tierra se estremece, sale fuego y una columna de humo que subía hasta el cielo? Pues el pueblo entró en temor y le dijeron a Moisés, no, no, habla tú con Dios y nosotros te escucharemos a ti. Y Moisés le dice, no tengan miedo, que Dios está mostrando su poder y su gracia para que lo aprendamos a reverenciar. Él no nos va a destruir. Sin embargo, el pueblo insiste en que no. Habla tú con Dios y nosotros te escucharemos. En ese conversatorio que tiene Dios con Moisés, Dios le da, ya antes les había dado al pueblo en voz audible los 10 mandamientos. Todos los 10 mandamientos se los dijo desde la cumbre del monte Sinaí, que les quedó clarito. Los 10 mandamientos luego el Señor se los da en las tablas. Pero después de que el pueblo le dice a Moisés, de que él hablara con Moisés y que él le transmitiera lo que el Señor le decía al pueblo, en ese lapso, que la Biblia no relata cuántos días fue, el Señor le dio la ley sobre los esclavos, le dio leyes acerca de la violencia, responsabilidades de los amos y los dueños, la ley de la restitución, leyes humanitarias y las 3 fiestas anuales. O sea, Dios habla, Dios continúa hablando. Y Dios le da toda esta serie de normas y pautas para que el pueblo se comporte y viva conforme Dios quiera que vivamos. Hoy en día todo está aquí. Todo está aquí. Este es el manual de vida. Yo no sé quiénes han tenido el privilegio de comprar un carro nuevo o un electrodoméstico. Lo primero que te dice el vendedor, lea por favor el instructivo. Lea el manual. Antes de conectarlo, por favor, léalo. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque normalmente lo dañamos. Esto es igual que todo. Y ¡pum! Dañamos el electrodoméstico, dañamos el carro porque pensamos que es igual que los demás. Entonces Dios quiere que tú y yo escuchemos hoy en día la palabra de Dios a través de su palabra escrita. ¿Ok? Entonces ahora sí yo quiero que vayan conmigo al libro de Éxodo. Esto fue una pequeña introducción. Y vamos al capítulo 1 y 2. Libro de Éxodo, capítulo 24,
versículos 1 y 2. El que lo vaya encontrando, por favor, colóquese sobre sus pies en reverencia a la palabra. Saludo a todas las personas que están a través de la línea de Facebook Live. Dios los bendiga. Gracias por apoyar este ministerio, por seguirnos desde la distancia. Hay gente desde México, desde Colombia, desde Venezuela, desde Argentina y desde Canadá siguiéndonos en este momento. Amén. Entonces leemos en esta mañana la palabra en la presencia del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Amén. Y dice así: dijo Jehová a Moisés: sube ante Jehová tú, Aarón, Nabat y Abiud, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos, pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen, ni sigan, ni suba el pueblo con él. Ahora pasamos al versículo 9 del mismo capítulo. Versículo 9. Y subieron Moisés y Aarón, Nabat y Abiud, y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios, y comieron y bebieron. Entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allá, y te haré las tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios y dijo a los ancianos: esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. Y aquí Aarón y Hur están con vosotros, y el que tuviere asuntos acuda a ellos. Versículo 15. Entonces Moisés subió al monte, y una nube cubrió el monte, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 7 días. Y al 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Padre, yo te doy gracias, Dios del cielo, en el nombre de Jesús, por esta bendita, preciosa y maravillosa palabra que nos has dado para esta mañana, Señor. Oro para que tu palabra haga en nuestras vidas, en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro intelecto, todo aquello que tenga que cambiar, Señor. Pero que salgamos en esta noche entendiendo que tú eres un Dios de plan y propósito para nosotros. Amén y amén. Podemos tomar asiento. Cuando leemos esta anécdota, esta situación que estaba viviendo Moisés delante de Dios, queda uno asombrado. O sea, lo que dice la canción realmente es corto a lo que es la gloria y la presencia de Dios sobre la tierra. Imaginen por un momento a Moisés en la cumbre de un monte, y el monte en llamas, y Moisés entrar ahí y no se quemó. Los que estaban mirando el monte desde la parte de abajo, porque es más, cuando usted lee detenidamente esos capítulos, el Señor le dijo a Moisés que nadie toque el monte, ni se acerque al monte, porque va a morir. Ningún animal toque el monte porque va a morir. O sea, la gloria de Dios es tan santa que si uno intenta tocarla, se muere. Es más, hay una historia en la Biblia cuando el rey David trató de subir el arca del pacto que lo habían tomado por un tiempo los filisteos, y dice que un hombre llamado Usa trató de tocarla porque los bueyes donde iba la gloria, la presencia de Dios, el arca, trataron de sostenerla porque él pensó que se iba a caer. Con tan solo tocarla, hacerlo esto, murió en el acto. Y las intenciones eran buenas, porque él no quería que la arca se cayera ni se estropeara. Pero Dios tiene el control de todo. Y ese hombre murió esa mañana. Todo porque la gloria de Dios se tiene que saber llevar y se tiene que saber transportar. Y en ese momento el rey David no había discernido y había olvidado cómo era que se transportaba el acta. Y por un error de un hombre le costó la vida a otro hombre. Amén. Entonces vemos que Dios está aquí en ese momento hablando con Moisés y lo lleva. Y en ese momento dice que David subió a la cumbre del monte y estuvo 6 días.
Eso no, perdón, Moisés estuvo 6 días esperando a que Dios le hablara, esperando a que Dios le diera órdenes, esperando a que Dios lo guiara. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros, usted y yo, aprendamos en esta mañana. Que Dios quiere y anhela que cuando entremos a su presencia lo esperemos a que Él responda, porque Dios responde. Tiene instrucciones claras y precisas para cada uno de nosotros. Dios conoce nuestro corazón, Dios conoce nuestras debilidades, Él conoce nuestros miedos, Él conoce nuestras angustias, pero Él tiene la solución para tu problema. Muchas veces nosotros vivimos como el pueblo de Israel, que duró 40 años porque simplemente no quiso escuchar a Dios y no se detenían a escucharlo. Aquí vemos un claro ejemplo, que aunque estaban en medio del desierto, a orillas del monte Sinaí, Dios estaba cuidando del pueblo. Dios estaba proveyendo el alimento, Dios los estaba guardando, porque mientras que él hablaba con Moisés en la cumbre del monte, había una nube en el día cubriendo, dándole sombra al pueblo, y en la noche era una columna de fuego irradiándole calor y luz a su pueblo. Así es el Espíritu Santo. Tú no lo ves, pero Él está. Tú no lo ves, pero Él va contigo en el carro. Tú no lo ves, pero Él está contigo en la casa. Tú no lo ves, pero Él está junto a ti guardando tu sueño. Y muchas veces nosotros, por falta de discernimiento, pensamos cualquier cosa menos que es Dios. Y Dios quiere que nosotros aprendamos a conocerlo. Cuando tú aprendes a conocer a Dios, tú vas a poder entender lo que entendía Moisés en su momento, que le dijo al pueblo: no tengan miedo, que Dios está mostrando su gloria para que aprendamos a reverenciarlo. Dios no te quiere destruir. Dios no te quiere matar. Dios te ama más de lo que tú y yo podamos amar. Los que somos padres sabemos lo que es amar a un hijo. ¿Cierto? Uno por sus hijos llora, uno por sus hijos sufre, uno por los hijos sale enfermo y trabaja. Se parte el lomo. Pero déjame decirle que Dios nos ama muchísimo más que cualquiera que nosotros digamos que queremos a nuestros hijos. Dios nos ama a nosotros más y Él quiere lo mejor para nosotros. Y en ese momento Dios le estaba mostrando a Moisés cómo era aprender a relacionarse con Dios. Que él tenía que tomar su tiempo, él tenía que sentarse y relajarse para poder escuchar la voz de Dios. Mis amados, nosotros tenemos que pasar de la oración de carrera, la que hacemos muchos, que nos levantamos sobre el tiempo y cogemos el carro y vamos orando en el carro, pasar de ese nivel de oración a un nivel de oración más profundo, de mayor intimidad, de mayor conocimiento. Yo sé que el sistema y este país nos obliga muchas veces a trabajar más de lo normal. Las distancias aquí son largas. Que uno se acueste en la noche se le hace cortica, porque eso pasa. Eso pasa. Pero tenemos que acostumbrarnos que necesitamos buscar la guía, la dirección de Dios a diario. Decía un pastor: el día que yo no oro, ese día yo no veo milagros en mi vida. Tú quieres ver milagros en tu vida, tú quieres ver milagros en tu casa, tú quieres ver milagros en tu hogar, tú tienes que acostumbrarte a orar y a esperar la voz de Dios, porque Dios te va a hablar a través de la palabra. Entonces, yo lo que les estoy invitando en esta mañana es a que sacamos tiempo muchas veces para ver televisión. Gloria a Dios. Yo ayer estuve toda la tarde entre viendo televisión y dormido, porque llegué a trabajar a la 1 de la tarde, me acosté en el sofá y veía un ratico y caía. Y miraba otro ratico y caía. Me comí un helado y seguía durmiendo. Yo pensé que estaba viendo, pero al final no vi nada. Pero estaba descansando, me tocó una semana durísima. Pero Dios quiere que saquemos tiempo, que nos apartemos. Fíjese que el Señor llevó a Moisés solo a una parte del monte, lo cubrió con su gloria y lo tuvo 6 días esperando. 6 días esperando, y al séptimo día el Señor dice, lo llamó de en medio de la nube. Ya Moisés estaba en medio de la nube, y eso es lo que estamos viviendo nosotros. Usted y yo estamos bajo la nube de la gracia de Dios. La gracia de Dios es la nube que nos protege, aunque muchas veces no lo merezcamos. Aunque muchas veces la gracia de Dios no la merezcamos, porque nos comportamos mal, porque somos desagradecidos, porque murmurábamos. El pueblo de Israel estaban comiendo y estaban murmurando.
El Señor les estaba dando el maná a diario, que la preocupación de ellos es levantarse de su lecho o de su hamaca, salir a la puerta de su carpa y recoger la comida. Entrar y hacer la arepa, la tortilla, la pupusa o los taquitos, porque era lo que comían, y murmuraban. Y así nos pasa a nosotros. Tenemos comida de sobra en este país y todavía estamos murmurando. Nos estamos quejando. Tenemos ropa y seguimos murmurando. Tenemos salud y seguimos murmurando. Pero Dios quiere que nosotros aprendamos a cambiar esa actitud. En ese tiempo que estuvo Moisés con el Señor 40 días, en ese tiempo el Señor le reveló todas las instrucciones para la construcción del tabernáculo. Entonces, Dios es un Dios que es específico. Cuando tú lees todas las instrucciones que el Señor le dio a Moisés para construir el tabernáculo, se ven las medidas, se ven las cantidades de oro, se ven todo lo que el Señor quería que se hiciera para la adoración del Señor. Pero Moisés pudo obtener, pudo recibir todo eso porque se dispuso a escuchar a Dios. Dios te va a dar claves específicas para prosperar en un área, en un negocio, pero tú tienes que sentarte a escuchar a Dios. La palabra de Dios nos dice que nosotros somos cabeza y no cola. ¿Qué quiere decir? Que Dios ha establecido que tú estés encima, que tú seas un jefe, que tú seas un patrón, que tú seas el dueño de una compañía. Pero para eso tenemos que aprender a sacar tiempo y escucharle a Dios. Señor, yo estoy trabajando en esto, Señor. ¿Es esto o es por qué lado? Porque ese es el plan de Dios. Pero tenemos que aprender a escuchar a Dios y aprender a entenderlo y aprender a obedecerlo. Porque desafortunadamente nosotros no estamos obedeciendo a Dios. Nos cuesta obedecerle a Dios. Queremos que Dios nos bendiga, pero a nuestra manera. Y no. Dios nos va a bendecir a la manera de Él, en el tiempo de Él y como Él quiera hacer las cosas. Porque nosotros queremos que Dios nos bendiga. Y claro, ¿quién no quiere que Dios lo bendiga? Todos. Pero Dios, ¿qué pide? Santidad. ¿Qué pide Dios? Obediencia. Además, la palabra nos dice que el Señor ama más la obediencia que los sacrificios. Cuando tú obedeces, eso le agrada a Dios. Eso hace que el corazón de Dios rebose porque Dios nos mira como niños. ¿Cómo me alegro yo cuando mi hijo Ismael, que está en la universidad, hace lo que yo le pido? Yo me alegro. Yo me alegro porque puedo confiar en él. Yo hoy en día me descanso porque yo le doy la llave del carro y yo sé que él va a la universidad y regresa y yo estoy tranquilo porque yo sé que él ya aprendió a manejar cuidadosamente, que él ya respeta todas las normas de tránsito, él ya tiene claro que eso no es un carro de carreras y que él no sale a competir con nadie, sino que simplemente es un medio de transporte que lo lleva y lo trae. Eso me descansa porque no estoy pendiente de qué momento me va a llegar una mala noticia. Eso me descansa. Así le pasa a Dios. Cuando Dios te da una instrucción y él ve que tú lo haces, Dios se descansa y dice, wow, este muchacho está preparado para el siguiente nivel. Este muchacho está listo para ascender. Este muchacho está ya listo para crecer. Porque cuando tú superas un nivel, el Señor inmediatamente te asciende, te promociona, te lleva a niveles más altos. Salud, gloria a Dios, aleluya. Y la oración es tan importante que hombres y mujeres de Dios que han aprendido a orar, el Señor les revela aún los sueños de las personas. Yo conozco una mujer que sin pedírselo, Dios le revela la oración de otras personas. Ella no le dice, Señor, ¿cómo está orando fulanito? ¿Cómo está? Dios le revela. Porque Dios le revela al que quiere, como quiere y hasta donde quiere. Porque eso es Dios. Ella no ora diciéndole, Señor, ¿cómo está orando fulano? ¿Cómo está orando el pastor? ¿O cómo está orando tal? Pero Dios le revela, porque Dios es soberano. Dios lo hace. Y yo quiero que en esta tarde, en esta mañana, vayamos a otra historia de otro hombre de Dios que estando en unas circunstancias adversas, porque él era esclavo en un imperio diferente al suyo, él era uno de los príncipes de Judá y fue tomado, llevado cautivo a Babilonia. Pero un hombre que había aprendido a orar y había aprendido a escuchar a Dios y sobre todo lo había aprendido a honrar. Porque en la historia de Daniel, cuando Daniel llegó a Babilonia, lo trataron de
de contaminar con la comida del rey. Y él dice que propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Dios mira cuando nosotros nos abstenemos de contaminarnos de las cosas del mundo. Estamos en el mundo, dice el Señor, pero no tenemos que mezclarnos con las cosas del mundo. El mundo llama muchas cosas normal. El mundo llama muchas cosas que está bien, es fine, es good. Estaba hablando en esta semana con un compañero de trabajo que él me asegura que la marihuana no es mala. Pero ¿cómo va a ser mala si la venden? El médico me la receta. ¿Y cómo le hace entender usted algo que es malo, pero que el mundo, el gobierno le está diciendo que es bueno? Es muy complicado. Pero Dios le empezó a hablar a Daniel, y el asunto es lo siguiente, que en una noche estaba Nabucodonosor durmiendo y tuvo un sueño y se despertó. Y dice la palabra de Dios, yo creo que me acompañan al libro de Daniel capítulo 2 versículo 11. Dice que el sueño que tuvo le perturbó el espíritu y se le fue el sueño. Dice que hizo llamar a los magos, a los astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen el sueño que se le había olvidado. Entonces dice así la palabra: porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien. 2:11. Porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda aclarar al rey, salvo los dioses cuya morada no están con la carne. Estas son las respuestas que le estaban dando al rey Nabucodonosor los magos, los astrólogos, los encantadores y los caldeos. Porque se perturbó tanto ese rey con ese sueño que llamó a los adivinos de su reino para que le adivinasen el sueño que él había tenido. Entonces, ellos quedaron en shock porque ellos no le podían dar la interpretación de un sueño que ellos no conocían. ¿Y cómo usted le aconseja a una persona cuando la persona no le cuenta a usted su sueño? Es imposible. Entonces ellos quedaron bloqueados. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Y esos encantadores, magos, adivinos y sortílegos le dicen al rey Nabucodonosor que es imposible que le puedan dar una solución a ese sueño, una interpretación del sueño, porque eso solamente lo tienen los dioses en cuya morada no es con la carne. Estos sabían que había un Dios que tenía la respuesta, pero lo que ellos no sabían era que ese Dios sí habita en la carne. Porque Daniel, dentro de Daniel vivía el Espíritu Santo de Dios. Y ese mismo Espíritu Santo de Dios que habitó en Daniel también está habitando en ti. Porque cuando tú aceptas a Jesús como tu único y suficiente Salvador, cuando tú te bautizas, lo que pasa en ti es que en ti se aviva el hombre interior que hay en ti. Por eso la importancia del bautizo. Y este hombre le estaba tan atribulado por ese sueño que tuvo, que dio la orden de matar a todos los adivinos, brujos, sortílegos y culebreros que habían en el reinado. Entonces cuando fueron a matar a Daniel, le dijo: un momentico, déjeme hablar con el rey para que yo le pida tiempo y me deje orar al Dios del cielo. Y él me va a mostrar su sueño. Y fue y habló con el rey Nabucodonosor y le dijo: déjenme orar, deme 24 horas para orar y yo le voy a decir su sueño y le voy a dar la interpretación. Fíjese el nivel de oración que tenía Daniel, que se fue confiado en que el rey le iba a dar el tiempo, pero también estaba confiado en que Dios le iba a soltar el sueño, le iba a mostrar el sueño que había tenido el rey Nabucodonosor, pero que también le iba a dar la interpretación de ese sueño. Porque Dios habla y da respuestas a lo que nosotros le pidieron. Entonces, cuando tú vas al mismo capítulo 2, versículo 29 y 30, dice la palabra así. Aquí ya le está hablando Daniel al rey Nabucodonosor. Dice: estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y que revela los misterios, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entienda los pensamientos de tu corazón. Impresionante.
Porque no solamente Dios le reveló a su siervo Daniel el sueño, sino los pensamientos que estaba teniendo el rey, aun cuando estaba despierto. Porque le reveló lo que estaba pensando el rey antes de quedarse dormido. Imagínese, ¿quién le puede revelar a usted un pensamiento? Solamente Dios. No hay brujo, no hay hechicero, no hay sortilégo, no hay nadie. Es más, la palabra de Dios nos dice en el Salmo 139 que nosotros fuimos formados en las manos del Señor. Y dice, aún no está no está el pensamiento la palabra en mi mente y tú ya sabes lo que voy a decir. Imagínense el nivel de conocimiento que Dios tiene de todos y cada uno de nosotros. Que Él aquí donde estamos, Él sabe qué estás pensando tú. Él sabe qué hay en la cabeza de cada uno de nosotros. Él sabe quién es el que está creyendo la palabra con poder y quién está dudando. Porque Él mira el corazón. Podemos engañar a todo el mundo, podemos engañar al pastor, a la esposa, al esposo, a los hijos, a todo el mundo. Pero de Dios nadie se burla, dice la palabra de Dios. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Y Dios le reveló a Daniel el sueño que iba a tener. Y cuando usted sigue leyendo, le revela a Daniel una estatua de oro con un pecho de bronce, y bueno, una serie de cosas que era anunciando el futuro de la humanidad. Eso es un sueño bien interesante que tuvo ese rey y se está cumpliendo en estos tiempos. Está llegando a los pies, ¿ok? Desde ese muñeco que se soñó el rey Nabucodonosor. Pero lo importante que nosotros tenemos que entender es que Dios te va a responder. No importa lo que tú le preguntes. Si tú le preguntas el sueño, Dios te va a dar el sueño. Si tú le preguntas, Señor, ¿qué pasa con la mente de mi esposo? ¿Qué pasa con la mente de mi esposo? Dios te va a revelar qué es lo que está pasando. Dios te va a mostrar qué es lo que está sucediendo en la mente de esa persona. Dios te va a mostrar qué está pasando en el corazón de esa persona. Porque uno muchas veces ve la persona y ve la persona que no se ubica, que no entiende, que es como un yo-yo, un día sube, otro día baja, pero Dios nos revela el corazón de esa persona. Y Dios nos va a dar la solución para salir de esa situación en que se encuentra. Pero para eso tenemos que orar, hermano. Nosotros no podemos pretender que Dios nos ayude y nos bendiga si nosotros no le buscamos y no le preguntamos. Es imposible. A Dios hay que preguntarle. A Dios hay que preguntarle, pero también hay que esperar a que Él nos responda. Hay niveles tan profundos de intimidad y conocimiento con Dios como el que llegó el rey David, que el rey David cuando oraba y hablaba con Dios, Dios le respondía inmediatamente. Cuando usted lee la historia del rey David, David le preguntaba, Señor, ¿subiré a ellos? Y el Señor le decía, sí, suba. Luego le decía, no, espere hasta por la noche. O no suba de frente, sino él la vuelta. Dios le respondía a David. ¿Pero por qué? Porque David mantenía una vida de oración. Él todo el tiempo estaba orando, orando. Él estaba caminando y estaba orando. Él estaba trabajando y estaba orando. Él estaba avanzando y estaba orando, hablando con Dios. Y eso puede suceder en su vida y puede suceder en mi vida si nos proponemos a mantener comunión con Dios todos los días. Si nos proponemos a conocer a Dios, si nos disponemos a decirle, Señor, aquí estoy, usa mi vida, Dios lo va a hacer. Fíjese que en el libro de Job, capítulo 36, versículo 26, nos dice, orará a Dios y éste le amará y verá su faz con júbilo y restaurará al hombre a su justicia. Me llama la atención que dice, orará a Dios y éste le amará. La persona que busca a Dios, Dios lo va a amar. ¿Usted quiere ser amado de Dios? Busque la presencia de Dios. Usted quiere tocar el corazón de Dios, busque la presencia de Dios. Saque tiempo para Dios, saque tiempo, apártese para Dios y usted va a hacer que el corazón de Dios se derrita por usted. Los grandes hombres que están en la Biblia inscritos fueron hombres que se dispusieron y sacaron tiempo para buscar de Dios, sacaron tiempo para escuchar la voz, pero sacaron tiempo para obedecer lo que Dios les estaba pidiendo. Usted quiere ver cambios en su vida, quiere ver cambios en su familia, dispóngase a buscar de Dios, pero dispóngase de corazón a obedecerlo. Disponga a decirle, Señor, yo voy a hacer lo que tú me pidas, como tú me pidas, en el momento que tú me lo pidas. Y Dios va a hacer grandes cosas contigo. Usted quiere que Dios lo ame, dispóngase a obedecerlo. Le dijo el Señor a través del profeta Samuel al rey Saúl, dijo que Dios ama más la obediencia que los sacrificios, porque la desobediencia
Y la rebelión es como pecado de adivinación. Cuando nosotros somos rebeldes, obstinados, tercos para con el Señor, dice que ese pecado es similar o parecido al pecado de la adivinación o la hechicería o la brujería. Dios ama la obediencia. Dios ama que Él dice una cosa y nosotros hagámoslo pronto. Si Dios te está diciendo es tiempo que esas amistades, hermano, déjelas, no batalle. Si Dios le está colocando en su corazón poner distancia con los compañeros de trabajo que lo están induciendo a ver cosas que no tiene que ver, a mantener círculos cerrados donde ellos están consumiendo trago, licor, y Dios le está poniendo que, hermano, busque distancia, apártese de esas personas. Busque el lugar, busque agradarle a Dios. Porque nada hacemos si oramos, lloramos y no obedecemos. Perdemos tiempo, perdemos saliva y estamos estancados. Usted quiere crecer, dedíquese a orar, pero dedíquese a obedecer, Señor. ¿Cómo quiere que yo haga las cosas? ¿Cómo quieres, Señor, que yo te agrade? En el libro de Jeremías, perdón, en el libro de los Salmos, capítulo 55, versículo 17, la palabra de Dios nos dice: tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz. Fíjese lo que dice aquí. Tarde y mañana y a mediodía oraré. 3 tiempos de oración en el día. Así como nosotros sacamos 3 tiempos para alimentar este cuerpito, para mantenerlo bonito, sano, porque desayunamos bien, almorzamos también y comemos ni hablar. Así también saquemos 3 tiempos para buscar de Dios. Porque nos preocupamos mucho por llenar el vientre. Y eso no es que sea malo. Lo malo es cuando hacemos de nuestro cuerpo un ídolo. Que queremos que esté bien sustentado, que no sufra, que no pase necesidades. Y eso está bueno. Pero también preocupémonos por el alma y el corazón. Preocupémonos por buscar y escuchar la voz de Dios. Preocupémonos por abstenernos de alimento por una temporada y voy a escuchar la voz de Dios, porque la carne y el espíritu jamás van a combinar, jamás van a ser amigables, porque lo de la carne es contra el espíritu y lo del espíritu contra la carne. Entonces yo le recomiendo, amado, que tenga tiempos de ayuno, tiempos de buscar a Dios, tiempos de abstenerse de llenar el vientre con comida, con viandas y de llenar su espíritu con la palabra de Dios. Porque ciertamente todo lo que entra por la boca va a parar a la letrina. Pero lo que entra al corazón de Dios, de parte de Dios, es lo que le da vida a usted, es lo que lo fortalece. Es lo que en el momento de la tribulación, la angustia, es lo que lo mantiene firme a usted. Cuando usted lee la historia de Pablo y Silas que fueron golpeados brutalmente por predicar el evangelio, dice que ellos estaban en la cárcel alabando al Señor. ¿Sabe cómo puede llegar usted a esos niveles de intimidad con Dios? Porque usted sabe quién es Dios y usted sabe que lo que está viviendo en el momento, en su entorno, es pasajero. Estos hombres fueron golpeados, fueron encarcelados y fueron encadenados. Pero dice que ellos se pusieron fue a alabar al Señor en la prisión. Se pusieron a cantar, ellos no se pusieron a llorar. Ellos no se pusieron a lamentarse, no se pusieron a quejarse, se pusieron que a alabar al Dios del cielo. Entonces Dios está buscando oportunidades para que Él sea glorificado en su vida. Jeremías capítulo 29, versículo 12. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Dios ha prometido escucharnos. Pero así como Él ha prometido escucharnos, nosotros también tenemos que proponernos escuchar lo que Él nos dice. Porque Él aquí no está siendo clarito. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Dios está ansioso de escucharnos. ¿Qué tan ansioso estás tú de hablar con Dios? ¿Qué tan ansioso estás tú de sacar tiempo y 2 horas, 1 hora en la presencia de Dios en tus tiempos? Porque queremos que Dios nos ayude, queremos que Dios nos bendiga, queremos que Dios se glorifique en mi hogar, en mi casa, en mis hijos, pero no queremos buscar a Dios. Entonces, ¿cómo pretende usted que eso cambie si usted no busca al Dios, al dueño de la tierra y su plenitud, al dueño del mundo y los que en él habitamos? Tenemos que buscar a Dios, hermano. No todo es trabajo, porque sí tenemos que trabajar. Es más, la palabra nos dice que el que no trabaje no coma. Eso nos dice la palabra, que el que no trabaje no coma, no reclame nada en la casa. Pero también tenemos que sacar tiempo para buscar a Dios, porque dice la palabra, hay que hacer lo uno sin dejar de hacer lo otro.
O sea, nos toca trabajar, pero nos toca ponernos valientes y sacar tiempo para las cosas de Dios. O sea, vamos a llegar a casa, vamos a saludar a nuestra esposa, vamos a reposar, pero vamos a sacar así sea media hora a diario para hablar con Dios, para darle las gracias. Porque muchas veces llegamos tan cansados que llegamos de derecho a dormir. Llegamos tan cansados que solamente pensamos en bañarnos y acostarnos a ver televisión. Llegamos tan cansados que solamente pensamos en comer, bañarnos y agarrar el celular. Para eso sí tenemos tiempo. Eso, mire, ¿cierto? Y si nos damos cuenta, ¡ay! Las 12 de la noche y tengo que madrugar. Yo sé que eso no pasa acá, como decían los pastores. Eso es en la iglesia de la esquina, aquí no. Aquí no, eso pasa en la iglesia de la esquina, aquí no. Hay que tener cuidado con esas redes. Fíjate que el maligno es tan sinvergüenza y descarado que nos dice de cómo nos va a atar. ¿Cómo se llaman todos los teléfonos? Las redes. ¿Y para qué se utiliza una red? Para cazar, para pescar. ¿Cierto? Entonces, no caigamos en esa red para atrapar, para inmovilizar. Entonces, tengamos cuidado con eso. Lucas capítulo 6, versículo 12. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Está hablando de Jesús. Y Jesús trabajaba. Y Jesús predicaba. Y Jesús iba y sanaba enfermos, liberaba cautivos. Y se movía, pero llegaba a la noche, no se iba a dormir, sino se iba a orar. Yo le recomiendo a usted, si puede pasar un buen tiempo el viernes en la noche, el sábado en la noche con Dios, búsquelo. Busque la presencia de Dios. Apártese para con Dios. Busque agradarle a Dios, Señor. Yo estoy aquí, no soy perfecto, pero quiero cambiar, Señor. Señor, háblame. Dios te va a hablar, Dios te va a mostrar, Dios te va a enseñar. El más interesado en que cambie tu vida es Dios. Él es el más interesado. Aunque yo sé que más de una está diciendo, Señor, cambia a mi marido. Pero si usted se dispone, Dios lo va a cambiar. Si usted se dispone, Dios va a quitar ese entenebrecimiento en nuestras mentes. Que el enemigo, el sistema, coloca bloqueos mentales. Hace que nuestra mente, nuestra cerviz se vuelva tiesa, dura, que no entienda, no comprenda. Viendo no entendemos. Eso es espiritual. Pero cuando tú oras y dices, Señor, yo quiero que tú te reveles a mi vida, que me muestres, que me enseñes, Dios lo va a hacer. Y si Dios le mostró a un hombre el sueño de otro hombre, te puede mostrar qué pasa contigo. ¿Qué pasa contigo? ¿Cuál es el trauma? ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es la aflicción que no te deja crecer, no te deja avanzar? ¿Cuál es tu temor? Dios te lo va a mostrar. Porque ese es Dios. Amén.